Los misioneros claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. El antisemitismo de Pablo. ¿O mataron los judíos a Cristo? Al visitar el Museo de la Historia del Holocausto Yad Vashem, situada en Jerusalén, se sorprende uno al reconocer las diversas maneras en que se han abusado de algunos textos bíblicos para fomentar la hostilidad en contra de los judíos al inicio del siglo XX en toda Europa. Para justificar esta corriente antisemita que produjo la injusta persecución y muerte de tantas vidas, hubo aquellos que se apoyaron en una interpretación, o mejor diríamos, mala interpretación, triunfante del cristianismo sobre el judaísmo. Para alimentar esos sentimientos antisemitas, muchos cristianos recurrieron a algunos textos polémicos del Nuevo Testamento, donde acusan a los judíos de haber matado a Jesús. Mateo capítulo 23, versículos 3 al 36, Mateo capítulo 27, versículos 24 al 25, Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. Y por supuesto nuestro texto que estudiaríamos hoy, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16, donde se responsabiliza a los judíos de la muerte de Jesús. Con toda seguridad, estos textos que hemos citado resaltan la tensión presente entre judíos y cristianos que se estaba desarrollando en la segunda mitad del siglo I. Y lastimosamente, como podemos ver, esta polémica ha servido para alimentar el odio contra los judíos. Para vergüenza de todos los cristianos, textos como Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16, ha alimentado a los movimientos antisemitas que han persistido a través de los siglos. Resulta irónico que Pablo, el fariseo celoso de la ley y sus tradiciones, que vivió, creció y murió como judío y posteriormente seguidor del resucitado, se le atribuye la cita antisemita de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16, donde leemos: Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios fieles a Cristo Jesús, que están en Judá, porque sufrieron de parte de sus compatriotas el mismo trato que ellas de parte de los judíos, los cuales dieron muerte al Señor Jesús. Nos persiguieron a nosotros, no agradan a Dios y son enemigos de todo el mundo. Nos impiden hablarles a los paganos para que se salven, y así están colmando la medida de sus pecados. Pero finalmente el castigo de Dios ha venido sobre ellos. En estos 3 versículos se encuentran 5 acusaciones contra los judíos. Primero, ellos han causado el sufrimiento a las comunidades de Judá y Tesalónica. Segundo, ellos han matado a los profetas y a Jesús. Tercero, ellos han expulsado a los cristianos. Cuarto, ellos no agradan a Dios. Y quinto, ellos impiden que se lleve a cabo la misión a los gentiles con su hostilidad. La cita aparentemente caracteriza a todos los judíos obrando en contra de la salvación de los gentiles, por odio a los que no son judíos, ni siguen las leyes de los judíos. Pablo concluye que se ha desbordado la maldad de los judíos y su castigo será bien merecido e inmediato. Pero basándonos en lo que sabemos de Pablo, su teología y estilo literario, ¿qué podemos deducir de esta cita? ¿Escribiría Pablo verdaderamente este texto? Si tomamos en cuenta toda la teología paulina de sus cartas auténticas, Primera Tesalonicenses, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses y Filemón,
es su contenido y conjunto. El contenido de esta cita de Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 al 16 no capta la esperanza que tiene Pablo por el arrepentimiento y salvación del pueblo de Israel. Esta cita contradice totalmente lo que Pablo afirma en otros textos acerca de la importancia de la religión judía. Por ejemplo, en la carta a los Romanos capítulo 9 versículo 3, Pablo nos dice: hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi linaje. Como podemos observar de esta cita, Pablo tiene mucho amor por su tradición judía y su religión. Sería ilógico pensar que ahora Pablo acuse a la religión judía no solo de haber matado a Jesús, sino de oponerse al plan de Dios de Jesús. Además, Pablo no concibe ni entiende el movimiento cristiano fuera del judaísmo. Para Pablo, los judíos siguen siendo el olivo original y los gentiles ramas silvestres injertadas al tronco de la salvación que viene de los judíos. Así leemos en Romanos capítulo 11, versículo 17. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo el olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Este pensamiento de Pablo hace eco del Evangelio de Juan, donde Jesús categóricamente le dice a la samaritana que la salvación viene por los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. Para Pablo, los verdaderos asesinos de Jesús fueron lo que él llama los poderes de este mundo, una manera de culpar a los romanos. Esto lo leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Ningún príncipe de este mundo conoció la sabiduría de Dios, porque de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. De esta manera, Pablo hace responsable de la muerte de Jesús directamente a los líderes políticos romanos, en complicidades con algunos líderes religiosos judíos, pero no todos los judíos. Por si eso no fuera suficiente, varias expresiones dentro de la cita de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16, refleja un estilo que no es de Pablo. Entre las frases que no siguen la teología podemos enumerar los siguientes versículos. La cita del verso 14 dice que la comunidad de Tesalónica siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios. Pero Pablo nunca hace referencia a seguir el ejemplo de iglesias en sus otras cartas, sino el seguir el ejemplo apostólico de gente como él, que recibía la palabra de Dios para que tengan el gozo en el Espíritu Santo. Así lo manifiesta en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, donde dice: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La frase del versículo 16, donde afirma: nos impiden hablar a los paganos, tampoco encaja en la teología de Pablo y de la misma carta. Esta frase pierde la expresión paulina de hablar de la buena nueva y de los sufrimientos que padecieron por las autoridades, tal y como lo expresa en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, sino que después de haber sufrido y siendo maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Por último, si uno quita u omite 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16 de nuestra carta, el flujo narrativo sigue de una manera coherente. La idea y los argumentos no dependen para nada de 1 Tesalonicenses capítulo 2,
versículos 14 al 16. Por todas estas razones, algunos biblistas, a partir de estudiar a Pablo de la nueva perspectiva como aprenderemos en esta serie, han puesto en duda la autenticidad paulina de esta cita de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Este texto entonces, para unos expertos en Pablo sería una interpolación. Recordemos que una interpolación es insertar alguna frase al texto original. ¿Quién haría esta interpolación a la carta de Pablo? Posiblemente algún cristiano gentil. Insertó este texto para culpar a los judíos cuando Pablo ya había muerto. Es probable que este texto fuera insertado después de la destrucción del templo, años 70. No olvidemos que la carta de 1 Tesalonicenses se escribió alrededor de los años 50. Las auténticas cartas reflejan un movimiento cristiano que inició entre los judíos y que se fue expandiendo, incluyendo a los gentiles. Décadas posteriores a la muerte de Pablo, las relaciones entre las comunidades cristianas primitivas y la religión judía se fueron separando hasta formar dos movimientos diferentes de expresar la fe en el Dios de Abraham y de Sara. A pesar de que 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 al 16 se entienda como una interpolación y se ponga en duda que Pablo mismo escribió que los judíos mataron a Jesús, no se puede ignorar el daño que este texto cristiano ha causado al pueblo judío. Aunque este texto no sea deseable y sea así un verdadero texto de terror, nos ayuda a no olvidar cómo el cristianismo puede ser manipulado para oprimir y deshumanizar a otros grupos religiosos. Es tiempo de hacer de nuestra lectura bíblica y de la palabra de Dios buena noticia para todos. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.